Muy buenos días a todos los docentes. Mi nombre es Lina María Restrepo Trujillo, tutora de la institución educativa San Antonio del Pescado. Bienvenidos al video de la fase de conceptualización de evaluación del aprendizaje. Esta formación ya ha sido desarrollada en otros encuentros. Sin embargo, la retomaremos vista desde una óptica distinta, la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, y reflexionaremos sobre cómo debemos movilizarnos y transformar nuestra práctica docente. Para iniciar con esta presentación sobre los fundamentos conceptuales de la evaluación, retomaremos la conferencia brindada por la profesora Isabel Fernández, líder del componente pedagógico del programa Todos Aprender. Bien, hablamos de evaluaciones de aprendizaje, las cuales tienen por lo menos tres propósitos, que es apoyar los procesos pedagógicos para el aprendizaje. Esto es fundamental y eso es lo que conocemos básicamente como evaluación formativa, de la que vamos a hablar más adelante. El segundo es contribuir a reportar sobre el logro individual, es decir, si la evaluación nos permite tomar decisiones a nosotros como educadores sobre los avances y también si un estudiante puede ser promovido a un nivel siguiente y brindar información pública para la toma de decisiones de política, y esto se refiere mucho más a estas evaluaciones estandarizadas como las que aplica el ICFES periódicamente para poder dar información y tomar decisiones de política. Esas evaluaciones que son para toma de decisiones de política o que son para toma de decisiones en cuanto a promoción o no de un estudiante, se conocen como evaluaciones sumativas. Entonces, aquí hay una primera pregunta, que es lo más importante en la evaluación: formativa o sumativa. ¿Cuál sirve más? ¿Cuáles son las diferencias? Y eso es lo que vamos a tratar. La evaluación formativa es aquella que nos permite saber dónde me encuentro o dónde se encuentra alguien, pero aquí me voy a referir en primera persona. ¿Dónde me encuentro? Y ese dónde me encuentro claramente es una evaluación o valoración de un proceso. Está relacionado básicamente con la identificación de una fortaleza y una debilidad. Además, si esta evaluación me permite decir dónde me encuentro, también me debe decir hacia dónde voy. Y entonces hacia dónde debo ir se refiere básicamente a un desempeño esperado. Y no estoy refiriéndome a evaluaciones externas, sino dentro del aula, dentro del día a día de nuestro quehacer como docentes. Es decir, ¿qué esperamos que nuestros estudiantes alcancen al finalizar de un periodo? Y bueno, otra pregunta importante que hemos de contestar en un proceso de evaluación formativa es: ¿qué debo hacer para llegar hasta ese punto? Y eso básicamente son esas sugerencias y estrategias, y por estrategias nos referimos claramente y principalmente a las estrategias pedagógicas. Entonces, realmente la evaluación formativa, ¿qué nos permite? Verificar procesos. Pero ese proceso, ¿cómo lo verifico? Mediante seguimiento continuo de los estudiantes, es decir, es una evaluación que está en medio del proceso y que se basa en una serie de evidencias diversas que son muy ricas y abundantes. Es importante que valoremos en nuestro quehacer docente cotidiano todas esas evidencias que tenemos, o sea, los cuadernos de nuestros estudiantes, las preguntas, sus producciones, los portafolios, y además es importante porque es interactivo. ¿Por qué? Porque podemos tener la retroalimentación del profesor, y algo fundamental, también sirve valorar continuamente, porque de nada me sirve evaluar constantemente, permanentemente, si no retroalimento a los estudiantes. Entonces, para citar algo de literatura, una evaluación solo es formativa cuando le dice tanto al profesor como a los estudiantes dónde este estudiante se encuentra, hacia dónde va y qué necesita para llegar a esa meta. Eso es lo que principalmente caracteriza la evaluación formativa. Ahora vamos a ver la evaluación sumativa. En una evaluación sumativa, la verificación se hace individualmente de lo que saben los estudiantes. Generalmente es al finalizar un periodo, a finalizar el año, para tomar la decisión de promoción, y en general esa información proviene de pruebas o exámenes. No quiere decir que no se puedan usar para la evaluación sumativa la información de los portafolios, de los cuadernos, pero digamos que básicamente lo que caracteriza una evaluación sumativa es que se expresa a través de notas que son calificaciones numéricas y se usa para informar el progreso individual de los estudiantes. Ahora bien, si estamos hablando de progreso, si estamos hablando de valoración, entonces, ¿qué tan distintas son la evaluación formativa de la evaluación sumativa? Claramente tienen diferencias porque se usan metodologías e instrumentos y reportes de manera distinta, pero ambas, tanto la evaluación formativa como la evaluación sumativa, producen información para nosotros, educadores, que debe ser utilizada para el mejoramiento de nuestros estudiantes. Porque claro, cuando estamos identificando fortalezas y debilidades de un estudiante, de un grupo de estudiantes, estamos haciendo un juicio, y cualquier juicio ahí sí, si se obtiene a partir de unas evidencias adecuadas, apropiadas, pertinentes,
lo podemos usar para identificar estos avances y estas dificultades. Es decir, más que una evaluación formativa o sumativa, lo que es importante como mensaje es que todas las evaluaciones bien utilizadas tienen fines formativos y esa es la finalidad más importante de cualquier proceso de evaluación. Y si es así, entonces cualquiera que sea ese tipo de evaluación, el propósito siempre debe estar centrado en apoyar el proceso de aprendizaje. Por supuesto que el proceso de enseñanza, pero el proceso de aprendizaje centrado ahí en el proceso de enseñanza. Y entonces podrán preguntar cuál es mejor, cuál es peor, cuál es la una y cuál es la otra. Pues nuestra manera de ver un tipo de evaluación no es mejor o más adecuado, sino que son complementarios. Si consideramos que deben ser entendidos de una manera complementaria, tanto la evaluación formativa como la sumativa, o más bien la evaluación con un propósito formativo, y aquí lo fundamental como mensaje es que la validez de la información que tenemos de estos procesos, ya sea a través del análisis de cuadernos, de las producciones textuales y demás actividades de nuestros estudiantes, de los trabajos en grupo, esa validez y el uso que damos a estos resultados es lo que hace que una evaluación sea pertinente y que sea útil para que podamos mejorar. Entonces, a manera de síntesis, la evaluación, independientemente de que sea formativa o sumativa, contribuye al mejoramiento, cuando en el caso de los estudiantes se les da retroalimentación. Por supuesto que es una retroalimentación oportuna, porque de nada nos sirve tener una retroalimentación de algo que sucedió en el primer periodo y esperar hasta el final del periodo para comentar con los estudiantes. Ya eso no tendría sentido. Si lo hacemos oportunamente y de manera pertinente, si se ajustan las prácticas pedagógicas para lograr los objetivos, es decir, que le sirve la evaluación a los estudiantes, pero también al docente y por supuesto a los establecimientos educativos. Y algo muy significativo, reconocer que la evaluación, cualquiera que sea, tiene un impacto sobre la autoestima y la motivación del evaluado. Por eso es muy importante que esta evaluación tenga asociada una evaluación alineada con los objetivos del aprendizaje, pero también con unos procesos de retroalimentación que consideren los procesos personales de cada estudiante en términos de autoestima y motivación. Y ya sabemos que es muy distinto cuando le decimos a alguien, oye, estás muy bien en tal o cual aspecto, sin embargo debes mejorar esto o aquello. Entonces eso es una retroalimentación asertiva, una retroalimentación que será muy útil para esa persona y seguramente tendrá una incidencia positiva y favorable en su autoestima. No así si simplemente llegamos a decir, oye, tú no sabes nada, no lo has logrado, no has aprendido nada. Eso también tendrá unas consecuencias claramente negativas y está demostrado que una autoestima negativa, una autoestima baja, tiene una incidencia muy fuerte en bajos aprendizajes. Así es que cuando también estas evaluaciones contribuyen a la mejora, cuando también ayudamos a los estudiantes a autoevaluarse y a saber cómo mejorar, es decir, aquí introducimos otro concepto, que es la evaluación, autoevaluación. Una autoevaluación nos permite trabajar y enseñar a otros a autoevaluarse de una manera permanente y también mostrando progresos. Bueno, ya conceptualizamos de forma muy rápida la evaluación de aprendizaje. Ahora nos vamos a referir a la evaluación en el momento que actualmente afrontamos. Para eso, retomaremos la reflexión presentada por la formadora Joana Cifuentes, donde nos comenta que, como todos sabemos, en el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación ha expedido unas circulares y directivas, entre ellas la Directiva 05, donde se ofrecen orientaciones para la prestación del servicio educativo en casa. En esta directiva se encuentran algunos anexos, entre ellos el anexo 1, bajo el título Sector Educativo al Servicio de la Vida, juntos para existir, convivir y aprender. Aquí se insiste en la necesidad de priorizar el diseño de estrategias pedagógicas que permitan prestar el servicio educativo fuera de las aulas, de manera que los estudiantes, niños y niñas puedan seguir aprendiendo. Entonces, se contempla el diseño de algunas actividades que deben responder a unas características, entre ellas que sean flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. Esto es muy importante, que sean contextualizadas, porque se necesita tener en cuenta el momento en el que estábamos y en el que los aprendizajes van a ser desarrollados en el hogar, en unos hogares que tienen sus propias rutinas y su propia cotidianidad, y que además vamos a necesitar como nunca el apoyo de familiares y de cuidadores que no necesariamente tienen saberes pedagógicos. Además de eso, tener en cuenta los recursos con los que se cuenta o de los que se carece
Y sobre todo, tener presente que en este momento hay una preocupación mayor en la prevalencia por salvaguardar la vida, la salud y el bienestar emocional de las personas. Ese mismo documento plantea ciertas consideraciones que vale la pena tener en cuenta. La primera de ellas tiene que ver con el aprendizaje como potencialidad humana, es decir, el ser humano aprende a lo largo de su vida, aprende a través de diferentes recursos y diferentes lugares y momentos, en diferentes momentos. Es decir, que en este momento es un momento de aprendizaje para el ser humano. Cuando hablamos de ello, no nos referimos solamente a los estudiantes y familiares, sino también a los docentes y a los directivos docentes. Y de allí la segunda consideración que tiene que ver con la necesidad de movilizar y transformar este currículo que fue planeado. ¿Para qué movilizarlo y transformarlo? Para que responda a las necesidades que ahora mismo nos están planteando las circunstancias, para que además se adecue a los contextos y a esos aprendizajes que necesitan promoverse a través del diseño de actividades que sean significativas, que sean estratégicas y que sean sencillas, pero sobre todo que promuevan y fortalezcan habilidades, capacidades y aprendizajes que permitan a los estudiantes asumir la vida, que en últimas cuentas es la finalidad de la educación. ¿Dónde se sitúa la evaluación en toda esta propuesta? Bien, el mismo documento también plantea ciertas consideraciones. La primera de ellas es que cuando sea la evaluación, ¿qué es lo que se evalúa? Y miren lo que dice. Consiste en verificar que lo que se está proponiendo es útil. Esto quiere decir que esas estrategias pedagógicas que se diseñen deben ser evaluadas para saber si son pertinentes, si se cumplió el objetivo para las cuales fueron diseñadas. Es decir, no pensemos que la evaluación es solamente sobre el aprendizaje de los estudiantes, sino que con estrategias que estamos proponiendo también nos corresponde a nosotros los docentes ver si son pertinentes. Por otra parte, entonces se destaca la finalidad de la evaluación que debe prevalecer en este momento. Entonces, ¿para qué evaluar? Porque eso nos ayuda a reconocer aprendizajes, fortalezas, aciertos, desaciertos y debilidades, y ese reconocimiento va a movilizar los aprendizajes, van a posibilitar que los aprendizajes sucedan. Y finalmente nos hace un llamado a replantear la práctica de evaluación y nos dice que no es posible pensar en un método tradicional. Cuando nos habla de eso, entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están haciendo un llamado que no se trata de pensar en la evaluación en términos de calificación, si el estudiante lo hizo o no lo hizo, no en términos sancionatorios, sino en cómo la evaluación va a ser nuestra aliada. Va a ser una herramienta que nos va a permitir que los estudiantes, niños y niñas, aprendan esto que estamos proponiendo, teniendo además en cuenta todo lo que hemos dicho sobre qué es necesario. Ser flexibles, tener en cuenta las capacidades, potencialidades del contexto y teniendo en cuenta que tenemos a los familiares como aliados en un escenario propio con sus rutinas y sus preocupaciones. Todo esto entonces nos hace pensar en una relación entre lo que se plantea y lo que hemos aprendido sobre evaluación formativa. Esto es de los referentes que se dijeron al inicio. Ahora bien, lo que se propone en las guías que estamos construyendo es que haya unos espacios explícitos en donde se ofrezcan orientaciones sobre cómo llegar a esos aprendizajes y hacia dónde van los estudiantes, según las planeaciones que estamos proponiendo. A continuación, veremos cómo todo esto puede ser visualizado entonces en los materiales del PTA y cómo podemos aplicarlos en las diferentes áreas, en las guías que estamos construyendo. Para eso, contamos con la colaboración de la tutora Daisy Johanna Díaz, a quien le damos la bienvenida y de antemano le agradecemos por estar aquí. Muchas gracias, es un gusto estar acompañándolos nuevamente. Queremos retomar los materiales de lenguaje del programa, específicamente la guía del docente, como un ejemplo para analizar algunos procesos de evaluación. Vamos a encontrar por un lado un plan de formación y por el otro unas sugerencias didácticas. Por ejemplo, este plan de formación está organizado por desafíos. Dentro de ellos hay un estándar. Ese estándar tiene asociados unos subprocesos y se presentan unos desempeños. Eso nos van dando pistas sobre las acciones y las metas que se pueden establecer a corto plazo y que permita la comunicación de estas metas que los estudiantes puedan ir monitoreando. Queremos aclarar que este plan de formación es un recurso propuesto por docentes para docentes, es decir, que este plan no es una guía de aprendizaje, pero sí podemos revisar algunos elementos generales sobre evaluación que se logran ajustar a las guías de los estudiantes, es decir, que alcanzan a implementarse en todas las áreas. Para ello, quiero que observemos lo que nos ofrecen las sugerencias didácticas. Estas sugerencias didácticas se expresan en 4 momentos: exploración, estructuración, transferencia y refuerzo. Recordemos que en cada momento se pueden desarrollar evaluación formativa.
Por ejemplo, en la exploración vamos a encontrar la invitación de trabajar con la familia, con el trabajo que se desarrolla en casa. Nuestra tarea entonces es reconocer el material en su potencialidad para la evaluación, pero también para las propuestas de estrategias pedagógicas sobre la evaluación. Aquí entonces podemos encontrar el momento de transferencia que plantea algunas acciones y actividades. Algo para resaltar es que las acciones van a ir dirigidas a esa gran meta que puede irse monitoreando, que puedan irse reconociendo en términos de logros, de fortalezas y de dificultades. De esta manera, para el momento de transferencia y valoración, recordemos que la valoración se puede dar en todos los momentos. Se proponen algunas preguntas, acciones y actividades, como por ejemplo la planificación de un cuento, un dibujo, un esquema, entre otras, y revisar cómo resultó la actividad, por qué le sirvió haberlo hecho. Y si observamos las propuestas que se tiene para los momentos de transferencia, vamos a encontrar preguntas similares. Esto también a nosotros nos va dando pistas sobre cómo podemos promover la evaluación para el aprendizaje. Además, podemos buscar la manera de que la evaluación pueda irse dialogada con apoyo de los padres de familia, de los cuidadores, que puedan ir monitoreando su logro, conocer qué les cuesta, qué no les cuesta, qué les ha resultado muy fácil o difícil, y así esa información también va a servir para esa realimentación en donde sea posible que suceda y cómo se evidencia allí el proceso de evaluación. Otro ejemplo se presenta a través de las rejillas de valoración que invita al estudiante a revisar las actividades y procesos que se han alcanzado. De esta manera logramos encontrar elementos, recursos y estrategias para evaluar formativamente a partir de las guías de aprendizaje. Muchas gracias, tutora Desi. De igual forma, es importante recordar cómo se percibe la evaluación en la educación inicial, desde los lineamientos y específicamente desde el documento 25. Para conocer más de eso, damos la bienvenida a mi compañero Javier Campos. Cordial saludo. ¿Cómo podemos comprender la evaluación formativa en preescolar? Hay que señalar que los niños que ingresan a preescolar se encuentran en una de las etapas más importantes, pues aquí aprenden a mayor velocidad. Por eso, los aprendizajes esperados en este nivel se centran en que los estudiantes cuestionen, descubran y analicen los diferentes elementos de su entorno natural y social. También es importante decir que el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes no es alcanzado al mismo tiempo por todos, ya que depende de factores sociales, incluso de factores genéticos. El documento 25 del Ministerio de Educación Nacional nos indica que el trabajo como docentes en la educación inicial consiste en observar con atención la participación y el desarrollo de las actividades que hacen los niños, pero a raíz del COVID-19, como no podemos estar presentes, es de suma importancia en la medida de lo posible que mantengamos una comunicación constante con los padres de familia, generando preguntas que le lleven a identificar el proceso de su hijo y así se sienta que los estamos acompañando durante esta emergencia sanitaria. Y como no es posible calificar numéricamente en preescolar, es necesario que generemos guías de aprendizaje pensadas para que el padre de familia o el acudiente puedan acompañar, dirigir y observar las actividades de los estudiantes. Es necesario informar siempre el propósito de cada tarea o de cada guía, para qué sirve y qué estamos esperando. Es necesario promover que los padres de familia y los mismos estudiantes identifiquen los sentimientos que surgen al realizar determinada guía o determinado taller, qué se le facilitó, qué se le dificultó. Ahora bien, para que los procesos evaluativos y las experiencias trabajadas con los niños favorezcan el desarrollo de sus habilidades, es necesario que las actividades que estamos entregando a través de las guías en casa sean útiles para resolver problemas y que se realicen por etapas, permitiendo llegar de manera progresiva al aprendizaje que queremos. Gracias al profesor Javier. De igual forma, podemos ver que los materiales de matemáticas propuestos por el programa tienen estructurado su respectivo proceso de evaluación. Para explicarnos más del tema, hemos invitado al tutor Diego Barón. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Voy a explicar el proceso evaluativo y los materiales entregados por el programa Todos Aprender, los cuales son los materiales PRES de matemática. Vamos a tener como referencia En busca del octavo enanito
de grado segundo. Entonces recordemos las diferentes etapas que se encuentran en una situación didáctica. Etapa de comprensión, etapa de descontextualización, etapa de resolución de la situación problema y etapa de reflexión. Recordemos que dentro de la etapa de comprensión tenemos diferentes subetapas. Inicia con el reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes y finaliza cuando los estudiantes desarrollan y diseñan, construyen su esquema, donde plasman la posible solución a la situación problema. En la etapa de descontextualización, los estudiantes desarrollan los centros de aprendizaje. ¿Con qué intención? Que el estudiante explore y consolide nuevos conceptos y procedimientos para luego resolver la situación problema. Además, sobre los conceptos y procedimientos nuevos que se van adquiriendo, enriquece el esquema elaborado en la anterior etapa, es decir, en la etapa de comprensión. Frente a la etapa de la resolución de la situación problema, recordemos que el estudiante pone a prueba su estrategia, combinando los conceptos aprendidos. Además, hace una posible solución y la presenta a sus compañeros. En la etapa de reflexión es cuando el maestro institucionaliza ese conocimiento, ese saber matemático, y además identifica algunas dificultades presentadas en los estudiantes. Aquí es importante que durante todo el proceso del desarrollo de las etapas debemos reconocer qué va haciendo el estudiante, cómo lo hace y cómo podemos apoyarlo mediante el uso de la estrategia de evaluación formativa. En la etapa de reflexión, en la guía de orientación para la enseñanza docentes, ustedes siempre al final van a encontrar nuestra rejilla de evaluación, la rejilla de matemáticas. Esto no quiere decir que nosotros vamos a esperar hasta este momento para evidenciar los aprendizajes. Es un proceso que tenemos que reconocer esta rejilla desde el inicio de la situación problema. Cuando nosotros evaluamos, es muy importante reconocer cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje de cada situación. En nuestro ejemplo, en Búscalo con Anito, tenemos los objetivos de aprendizaje relacionados con el pensamiento numérico y con el pensamiento espacial. Cuando reconocemos nuestros objetivos, podemos luego identificar la rejilla que se nos presenta al final. Pero no quiere decir que es un proceso que va al final de la situación. Ahora bien, voy a presentarles la rejilla de evaluación, la cual se encuentra en el material PES en la guía de orientación docente. Esto siempre se encuentra al final, pero no quiere decir que se aplica al final de la situación. Entonces, en la rejilla encontramos diferentes elementos en los cuales me voy a ir a describir. Encontramos algo denominado comprensión. Sobre la comprensión, lo que nos refiere es que el estudiante comprendió, interpretó adecuadamente los siguientes elementos del enunciado. ¿Cuáles son los enunciados? Encontramos 7 acciones. Cuando se las presentamos al estudiante, se las presentamos al estudiante durante toda la situación problema, él se va a familiarizar, construye su esquema. Entonces, sobre estas acciones contempladas, estas 7, el maestro, a través de la observación directa, puede ir evidenciando en qué nivel se encuentra el estudiante. Entonces, observemos que aparece nuestro criterio de comprensión, si lo queremos demeritar criterio. Observemos que si el estudiante evidencia 7 de las 7 acciones, se le asigna un puntaje de 40. En el nivel B, si hace 6 o 5 acciones, se le asigna su respectivo puntaje. Y así sucesivamente con cada nivel. Observemos que los niveles son de manera descendente. Entre más vayamos avanzando en el nivel, menos acciones va mostrando el estudiante. A su vez, en este espacio de comprensión podemos evidenciar algunas recomendaciones para el maestro que debe hacer para mejorar en su proceso de enseñanza y que a su vez el estudiante logre nivel A o B específicamente. Ahora bien, vamos a la siguiente parte de nuestra rejilla de evaluación. Es la parte de movilizar conceptos y procesos. Quiere decir que el estudiante, cuando ha logrado un aprendizaje de un concepto, un proceso matemático, lo pone en juego, ya en el momento de la resolución del problema. Acá se evidencian las etapas de descontextualización y la resolución de la situación problema. Entonces, continuando con la rejilla, observamos que tenemos 6 acciones. Igual,
Si el estudiante cumple con estas seis acciones, se encuentra en el nivel A, con un puntaje de 40. Y así para los siguientes niveles, B, C, D, E. También observamos que los niveles están de manera descendente. Ahora notamos algo distinto en el espacio de movilización de conceptos y procesos. Los primeros que nos mencionan acá hacen referencia a si el estudiante recurre a los procesos y conceptos matemáticos para la solución del problema, y si usa esos conocimientos que adquirió en la etapa de descontextualización. En la segunda parte, en la parte inferior, nos manifiesta si el estudiante soluciona el problema, dependiendo del nivel. Por ejemplo, en el nivel C, nos dice que el estudiante recurre, es decir, hace uso de ellos. Además, produce una solución con algunos errores conceptuales o de proceso. Si nos damos cuenta, usa los conceptos y aquí sobre la situación problema. Esto, como lo manifesté, hace parte de las etapas de descontextualización y de resolución de la situación problema. Ahora bien, tenemos como último punto de la rejilla, que se relaciona a cómo el estudiante explica los elementos de la solución de la situación problema. En nuestro caso sería en busca del octavo enanito. Entonces, miremos acá que el puntaje cambia. Cuando está en un nivel A, esto lo hace cuando el estudiante muestra evidencias apropiadas y claras de su procedimiento. Es decir, socializa, el estudiante presenta una solución en equipo o individual. Ahora bien, si el docente quiere saber al final, en términos cuantitativos, el total del puntaje en cada nivel, lo único que debe hacer es sumar los puntajes en el nivel A. Por ejemplo, 40 más 40 más 20 nos daría 100. Si totaliza lo del nivel B, el puntaje obtenido, nos daría 80. En el nivel C, daría 60. En el D, 40. Y en el E, 20. Ahora ustedes dirán, ¿qué tal si el estudiante tiene unos puntajes en el nivel A y otros en B y otros en C? Necesariamente el docente en su proceso de evaluación formativa debe hacer las intervenciones necesarias sin darle la respuesta al estudiante. Lo que la idea aquí es que el estudiante sea autor de su propio conocimiento, para guiarlo y orientarlo, y que logremos que al final el estudiante esté en los niveles superiores. Ahora bien, frente a la adaptación que tenemos en este momento de emergencia sanitaria, consideremos que es importante que se haga un proceso de evaluación para el estudiante. Las acciones deben redactarse al nivel de los niños según su edad y su nivel de comprensión. Esto lo conoce el maestro y los tutores que acompañan a los maestros. Es importante poder adaptar la rejilla al uso efectivo como un proceso de autoevaluación. Y luego, posteriormente, hacer una retroalimentación con los estudiantes según los medios de comunicación dispuestos para ello. Espero que este espacio de explicación de la rejilla haya sido suficiente para poderla implementar. La estructura es igual para todos los grados y para todas las situaciones. Lo que cambia son las acciones. Entonces podemos hacer uso de ella y pueden verificar en otra situación. Muchas gracias, profe Alina, por permitirme participar y espero sea de gran ayuda. Muchas gracias, tutor Diego. Entonces aquí para tener en cuenta, considerando lo que hemos abordado hasta ahora en este video, recordemos por una parte que la evaluación tiene diferentes propósitos, que en este momento prevalece el propósito relacionado con la información que nos provee acerca de dónde están los estudiantes, hacia dónde van y cómo llegar a esos aprendizajes esperados. Que además el material de PTA tiene una potencialidad para llegar a atender esos propósitos de evaluación formativa desde unos elementos como las progresiones del aprendizaje, las cuales pueden ser diseñadas con la información que nos ofrecen desde el proceso de evaluación estos materiales. También, además de las progresiones del aprendizaje, esas oportunidades para la participación de los estudiantes a través de estrategias de autoevaluación. Los estudiantes van a poder hacer un monitoreo de sus aprendizajes en la medida que conozcan estas metas y que conozcan para qué están haciendo lo que están proponiendo y que estas metas sean redactadas con un lenguaje sencillo, cercano a la comprensión de los niños y las niñas y de sus familiares, va a permitir que esto suceda. Entonces, progresiones del aprendizaje, participación de los estudiantes y realimentación en la medida de las posibilidades, y recordando que en el momento que tengamos la oportunidad de obtener realimentación, esta debe ser de doble vía, obtener y ofrecer.
teniendo en cuenta, por supuesto, esas metas de aprendizaje que se han propuesto, que se han compartido. Cuando nosotros conocemos este material, cuando nosotros tenemos esta fundamentación, vamos a poder ser sensibles y ofrecer un acompañamiento pertinente en este momento en el que se tiene este gran reto. Bueno, queridos docentes, hasta aquí nuestra conceptualización de evaluación. Esperamos haberle aportado elementos que nos permitan decir al final de este proceso que hemos existido, convivido y aprendido juntos. Muchas gracias.